13 grados es la temperatura. Está con nosotros nuestro gran invitado. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme de nuevo. Muy contento de estar acá. Bueno, pasa que estamos hablando, es un universo. Hernán Fernández. Hernán Fernández, tenemos muchas. No te dije el nombre. Pasa que habla de muchas cosas, hay un montón de cosas y no sé por dónde empezar. Pero bueno, la primera pregunta por la cual yo sé que tenés conocimiento de causas es el tema de las aerolíneas. Quería ver que nos resumas un poco lo que pasó con el tema de Avianca, cuál va a ser el futuro de aerolíneas de aquí en más, cómo se está manejando este tema. Y bueno, ¿cuál es el problema desde que está la gestión Macri? Bueno, qué buenas noticias nos trae. Sí, buenísimo. No traigo buenas noticias, lamentablemente. Pero bueno, ahora para mayo va a haber una nueva audiencia pública, que es lo que obliga a la ley. No es muy alentador, ahora está todo muy parado a través de unos amparos que se presentaron, principalmente por el tema de Flybondi, porque tampoco ha presentado ningún tipo de plan de negocios, ni qué aeronaves va a traer. Y bueno, también se está escondiendo bastante información. A mí me llega mucho a través de otros compañeros, de pilotos, gente que está trabajando en las bases, por ejemplo en el Palomar, en Morón. Y se está cayendo una gran mentira, que era el tema de la inversión de los 37 millones de dólares. Que después, cuando uno va comprando el diario o va leyendo otras noticias, el importe empieza a subir, no sé, porque debe ser inflación también de la inversión que todavía no existió. Porque estuve leyendo en La Nación, por ejemplo, que empiezan con 47 millones, 50 millones. Pero bueno, me acabo de enterar hace pocos días que la inversión es una gran falacia, porque en realidad van a invertir un pequeño capital que va a ser para una parte donde va a operar exclusivamente Flybondi en unos hangares dentro de la base del Palomar. Pero todo el resto de la infraestructura, que tiene que ser adaptada, no solamente la infraestructura interna de la base, pues es exclusivamente una base militar, sino también el tema de los accesos, el acceso tanto para el personal como el acceso para los pasajeros, los micros, los colectivos. Bueno, todo va a estar soportado por el erario público, o sea, tu bolsillo, el mío. Y así es bárbaro hacer negocio. Los tipos sí, así hacemos bárbaro. Va a ser el mismo convenio que se hizo en Tucumán con Avianca, que en realidad no es Avianca. Es una gran mentira también de los medios, no existe Avianca acá comprando líneas, sino que es una empresa que es un desprendimiento de Avianca, pero se llama Avian. Y es una empresa que, si bien es el mismo dueño, que es Germán Efromovich, no pertenece al grupo de Avianca precisamente, sino que es una figura jurídica que han inventado para poder negociar las rutas aéreas que le compraron a Macair, que tampoco compraron en realidad. Hay una cesión entre empresas, porque esto también se descubrió en la IGJ, en la Inspección General de Justicia, donde en realidad no aparece ninguna compra, no aparece nada. Entonces todo ficticio. Por eso se mantuvo el mismo personal, la misma estructura, los mismos aviones. El negocio pasa por otro lado. Y digamos, entonces, si todo es una gran falacia, es decir, ¿cuál es el fin, digamos, de estos hacer negocio a través de lo que vos decís? Es decir, el negocio es un negocio financiero, como lo vengo diciendo ya desde bastante tiempo que me vienen invitando. Y es un negocio financiero, es siempre lo mismo. Qué cómodo es hacer negocio a través del Estado. Es un saqueo, es el mismo plan de negocio que se hizo con el correo. Es exactamente lo mismo, cambian los nombres, cambian las personas, pero sigue siendo la misma metodología. Y en el caso de aerolíneas, ¿cuánto pierde? Aerolíneas lo que está haciendo ahora es no presentar estadísticas. Está ocultando números cuando muchos de los pilotos están confirmando que ya no se está volando con la capacidad que se volaba antes. Ya hubo en la gestión anterior de Isela Costantini, que fue echada justamente porque no quería este plan de ajuste que están haciendo ahora, ya había una merma de pasajes, había un acomodamiento de los destinos, de las rutas, de las frecuencias, obviamente en detrimento de la empresa, ¿no? Para ir disminuyendo el costo laboral, el costo de combustible.
O sea, están achicando la empresa. ¿Y en el caso de Constantini era consciente de que esto iba a pasar o...? Eso está en el fuero íntimo de ella. Creo que somos un poquito ingenuos en pensar si alguien que no está dentro, que está afuera, que sabe cómo se maneja este gobierno o cómo se iba a manejar, que sabíamos que no era una campaña del miedo, también un funcionario que va a trabajar mandado por este gobierno, en el caso de Isela, que viene de General Motors, que viene también de una trayectoria que es no... en realidad racionalizar las empresas, tratar de maximizarla. Ella lo que no quería, de hecho no hubo despidos, tanto que decían de tanta gente de la Cámpora, en la gestión de Isela no hubo despidos, sigue la misma gente. ¿Por qué? Porque no había vagos, no había ñoquis, era gente que trabajaba. Uh-huh. Es verdad que había gente de la Cámpora, que había militantes que estaban trabajando, pero doy fe porque los conozco personalmente, chicos que se rompían la espalda trabajando en el tema del handling, el tema de las mangas, el tema de las maletas. O sea, mentira de los medios que estamos viendo, no solamente en el caso de aerolíneas, sino estamos viendo en todo. En el caso de los docentes, en el caso de la compra de armas. Uh-huh. El tema es cómo frenar yo creo que, bueno, gran parte del triunfo de Macri, vuelvo a insistir, en las elecciones es tanto un boom mediático como también por las redes sociales, y creo que todavía los medios siguen pesando sobre la subjetividad mediática de las personas. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, eso es fundamental, pero no es un fenómeno argentino, pasa en todo el planeta. El tema de la concentración de medios. Bueno, acá tenemos el caso en nuestro continente con el tema de la CIP. La CIP que es la Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a todas las empresas y todos los consorcios mediáticos de América, que tuvo un papel fundamental durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83, uh-huh. Donde han convalidado los sistemas de represión, los sistemas de desaparición de personas a través del Plan Cóndor. Es un papel que sigue funcionando. La ley de medios lamentablemente no se pudo aplicar porque también necesitamos una reforma judicial a fondo, como pasó en otros países. Por ejemplo, los procesos populares están siendo exitosos gracias a que primero se hizo una reforma judicial, que es en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador. Mientras nosotros no tengamos esa reforma judicial, acá no vamos a tener una visión de salida, o por lo menos no sin mucha lucha previa. Uh-huh. ¿Cómo? Es decir, lo otro te iba a preguntar, que hablábamos fuera del aire. Bueno, hay es decir, ¿cómo, hablando del tema de la justicia? Porque también los medios suelen, digamos, distorsionar, digamos, algunas medidas judiciales que escapan a nuestro entendimiento. Sobre todo, por ejemplo, en el caso que pasó de Micaela, que conmocionó mucho, o generalmente en muchos casos donde uno suele agarrársela, digamos, con el Poder Judicial sobre ciertas medidas que escapan, digamos, nos derivamos a la opinión pública en los que nos dicen los medios de comunicación. Sobre todo en este caso o en otros casos, ¿vos cómo lo ves? Lamentablemente, sí, la desinformación de los medios de información justamente es también lo que va generando un socavamiento en la reflexión de la gente. En el caso de Micaela, en realidad ya la gente, sin menospreciar el crimen, ¿no? Porque uno no está de acuerdo con el crimen, pero eso está desde el vamos. A veces también se confunde que uno defiende a lo mejor una metodología o un principio de legalidad y piensa que está defendiendo a los criminales, y no es así. Vamos a separar el crimen. Lo que hizo el juez en este caso es lo que está sujeto a derecho, es lo que le obliga la ley de ejecución. Y lo mismo pasó con el caso de Axel López, es exactamente el mismo caso. Sí, también se tiende, por ejemplo, si hay algo que también impulsa a este gobierno, es el tema de la rebaja de condenas, porque todo incita también, por ejemplo, en el caso de los menores,
también a llevar a que la gente dice, bueno, tienen que ir presos o demás. Pero en la totalidad de delitos, la incidencia de menores es ínfima. Así que eso tampoco tendría razón de ser. De todas maneras, ¿a qué le llaman la baja de imputabilidad? El menor tiene también un sistema carcelario tanto o más gravoso que los adultos. La institucionalización de los menores es terrible y tienen muchísimo menos derechos de lo que tienen los adultos, y la gente esto no lo sabe. Entonces, bajar la imputabilidad, la verdad que no lo veo. Me parece que es un discurso efectista, reaccionario y muy de derecha, que sirve principalmente cuando hay crisis interna. Haces como hace Trump: o inventás una guerra, como en Siria, o empezás a hablar de la criminalidad, de las minorías que cometen crímenes. Es la misma historia que pasó también en la Alemania nazi. Sí, siempre es buscar como un enemigo, ¿no? Siempre es buscar el enemigo en las minorías. Bueno, una pregunta más para... Las que quieras, no cobro. Bueno, ¿cómo ves la realidad social y política en torno a lo que se viene, digamos, tanto en las elecciones o a los próximos meses? Me parece que este gobierno lo que no quiere es democracia, lo que no quiere son elecciones. De hecho, están mandando mensajes como fue el de la vicepresidenta, el de decir, y la verdad que no estaría bueno que tengamos elecciones de medio término. Las elecciones de medio término es algo que es fundamental en la Constitución, que es justamente para el balance de poder. Por eso es la renovación por mitades, tanto en las cámaras bajas como en la cámara alta. O es muy ignorante o lo hace a propósito. Yo creo que es ambas cosas, porque uno ve cómo se desempeña también en el Congreso, que le tienen que andar explicando cómo es el reglamento. Cómo tiene que apretar los botones. No sabe absolutamente nada. Bueno, tampoco fue jamás a ninguna sesión cuando estuvo en el gobierno de la ciudad. Así que era obvio que tampoco iba a saber cómo se maneja en el Congreso. Pero me parece que en octubre tenemos que llenar las urnas, tenemos que reventarlas, porque va a ser el único método que tenemos para poder salir de este estado que se está convirtiendo cada vez más represor, cada vez más policíaco, y me parece que no hay un ajuste como se está haciendo sin represión. El modelo de ajuste, como fue en los 70, no se puede implementar sin la represión. Y es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Sí, eso dista mucho o se diferencia mucho. Ya pasó 2 años. Uno, si tiene un poco de memoria, es decir, no recuerda yendo a la policía cada rato a cada manifestación que hubiese con los policías a pegar palo, meter palo. En las manifestaciones la policía iba desarmada antes. Ya partamos de esa base. Y ahora la compra de armamentos que se está haciendo es justamente para la represión. No tiene nada que ver con el tema de la defensa, como quieren hacer creer. De hecho, vimos que la culata de una Itaca que tenía la policía tenía... Sí, la banderita norteamericana. Tenía la bandera norteamericana, la etiqueta, porque estaba recién comprada. Todo ese material, como por ejemplo la compra de las lanchas que se compraron en Israel, que incluso hay un sobreprecio, más del 100%, son lanchas que no sirven para el río, porque son lanchas de mar abierto y tienen un arsenal arriba que, al ser disparado, llega y destruye cualquier cosa que esté en las riberas de nuestro río. Nosotros no tenemos ríos extensos en cuanto a su anchura. Sí en la longitud, pero en anchura no. Y las lanchas eran para mar abierto. ¿Qué pasa cuando uno empieza a poner en funcionamiento esas lanchas y empieza a disparar? Un desastre. Bueno, ahí sí estamos viendo que justamente todo lo que se está comprando es para la represión y no para la defensa. Bueno, Hernán, muchas gracias por estar acá. Bueno, espero... Un gusto y un honor estar acá. Bueno. Esperemos con mejores noticias o mejores cosas que pasen, ¿no? Después de octubre. Después de octubre. Bueno, sigamos con más. La boca ya tiene dientes.